Bueno, vamos a comenzar si os parece. Hemos dado ya esos minutillos para que se acabe de incorporar todo el mundo. Me presento, soy Jaime Blanco del Departamento de Marketing de Arventia. Bienvenidos todos y muchas gracias por vuestra asistencia a un nuevo webinar. En este caso vamos a hablar sobre la fabricación, en concreto el diseño de productos y capacidades en Business Central. La persona que nos va a ilustrar hoy en la sesión es Jordán García. Buenos días, Jordán. ¿Estás ya por ahí listo? Muy buenos días, Jaime, ¿qué tal? Aquí estás, muchas Muy gracias. bien. Gracias. Enseguida te doy paso, que además me consta que hoy la parcela funcional es bastante extensa y es difícil condensar en 30 minutos, ¿no? Vamos a intentarlo. Por Efectivamente. enmarcar simplemente un poquito la presentación del webinar y aunque la mayoría ya sabéis quiénes somos, bueno, Arventia somos una firma internacional de consultoría de negocio y tecnología de la información. Nos dedicamos a ayudar a las empresas a optimizar sus procesos de negocio apoyándonos en la tecnología de Microsoft. Bueno, ahí tienes unas cifras, ¿no?, que reflejan un poco nuestra trayectoria y nuestra experiencia y sobre todo esos tips importantes de nuestra propuesta de valor diferencial. Foco siempre en el cliente, por encima del proyecto, experiencia del equipo, especialización sectorial, muy importante de nuestros equipos, y siempre vocación de largo plazo, ¿no? Y bueno, poco más, no me enrollo más, ya digo que vamos muy justos hoy y no quiero enrollarme más. Simplemente decir que la sesión está siendo grabada, como hacemos habitualmente, y que podéis desde ya mismo formular las preguntas o las cuestiones que queráis y al final de la ponencia las pondremos en común para que Jordán o yo intentemos contestar. Pues nada, Jordán, te paso los mandos ahora mismo. Perfecto. Muy bien, Jaime. Todo tuyo, cuando quieras. Vamos allá. Ya te vemos. Perfecto. Bueno, sobre todo, como bien decía Jaime, el objetivo de este webinar es introducirnos en fabricación, ¿verdad? En fabricación uno concretamente. Entonces, hoy lo que vamos a ver sobre todo es de qué manera y qué capacidades tenemos dentro de Business Central para poder diseñar esos productos desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la fabricación. Y además de diseñar esos productos, vamos a ver cuestiones como la definición de las capacidades de producción, tenemos términos fundamentales dentro de lo que es el ámbito productivo, que son los centros de trabajo y centros máquina, para finalizar rápidamente realizando un control y seguimiento de la capacidad productiva dentro de lo que es la funcionalidad de Business Central. Vamos a pasar a ver un poquito cuál es el índice a partir del cual me voy a basar en mi presentación, ¿verdad? Vamos a empezar viendo qué es un producto y cómo vamos a parametrizar ese producto desde el punto de vista de fabricación. Como os decía, vamos a ver qué es un producto terminado, qué es un producto semiterminado y, evidentemente, cuáles son los componentes de esos productos, bien sean terminados o semiterminados, ¿verdad? Para esto es muy importante que entendamos que tenemos que parametrizar dentro de las fichas de producto una serie de cuestiones que vamos a ver ahora y vamos a introducirnos también en cuestiones también que tenemos que parametrizar como son las listas de materiales, es decir, todos aquellos componentes de esos productos terminados o semiterminados y también lo que serían las rutas de producción para terminar con el código de comisión de ruta. Voy a abrir ya Business Central y dentro de lo que sería esta parte, como os decía, vamos a ver, aquí lo tenéis, el diseño de productos, ¿verdad? Y lo primero que vamos a ver, en este caso de uso, es pues, la ficha de un producto que vamos a fabricar. Yo para este ejemplo me he traído una bicicleta, ¿verdad? Creo que además es un ejemplo que todos podemos entender perfectamente en el montaje de la bicicleta, cuál puede ser, ¿verdad? Y me voy a parar en concreto en una partida que es la de reposición, dentro de lo que sería la ficha del producto, ¿verdad? Y aquí, ¿por qué me paro? Porque es lo primero que tendremos que centrarnos para poder parametrizar un producto que vayamos a fabricar dentro de Business Central, ¿verdad? Por lo tanto, lo primero que tenemos que indicarle al sistema o lo primero que tenemos que definir en el sistema es si es un producto terminado, semiterminado o es un componente, materia prima. Básicamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, lo que tenemos que indicar dentro del sistema es el sistema de reposición. Es decir, ¿vamos a comprar este producto o por el contrario vamos a generar una orden de producción a partir de este producto, ¿verdad? Como estamos parametrizando esta bicicleta en ruta, este ejemplo que hemos traído y es un producto terminado, yo lo voy a parametrizar como sistema de reposición, orden de producción, ¿verdad?
Cuestiones fundamentales que tenemos que parametrizar en la ficha del producto, cuestiones como son la directiva de fabricación. Básicamente tenemos dos tipos de directivas, la fabricación contra pedido o la fabricación contra stock. Probablemente en próximos webinars expliquemos detalladamente cómo funciona el plan maestro de producción y cómo funciona un MRP, básicamente dentro de Business Central. Hoy no nos va a dar tiempo, pero por lo menos que os suenen estos conceptos, ¿verdad? Y ya más entrando al hilo de lo que nos toca hoy, vamos a definir claramente qué son las rutas y las listas de materiales de producción. Y esto sí que lo tenemos que relacionar por cada uno de los productos. Es decir, cada producto terminado o semiterminado vamos a tener que referenciar obligatoriamente una lista de materiales y una ruta de producción. Dentro de lo que serían las características de la lista de materiales, voy a introducir en esta lista de materiales y vamos a ver detalladamente qué es una lista de materiales. Aquí tenéis la lista de materiales de un producto terminado, ¿verdad? Lo primero que vemos es, bueno, pues la parametrización inicial en la cabecera de lo que sería la lista de materiales y lo que serían las líneas, ¿verdad? Lo que serían los productos de los que se compone esa bicicleta. Pensar que estos productos que tenemos aquí abajo, evidentemente, pueden ser tanto productos semiterminados, evidentemente, como materia prima, como componentes que conforman este producto terminado, ¿verdad? Es importante identificar esto porque, por ejemplo, en nuestro caso, si nosotros nos vamos a esta rueda delantera, podremos analizar, podremos visualizar que también es un producto semiterminado. Tenemos la rueda delantera, tengo el sistema de reposición como orden de producción y tengo relacionada una lista de materiales de producción, ¿verdad? Con respecto a esta rueda, que tendrá también sus componentes y evidentemente lo mismo para la ruta de producción. Por lo tanto, dentro de la lista de materiales podremos tener componentes o semiterminados. Fundamental, la cantidad que yo voy a necesitar de cada uno de esos componentes o cada uno de esos semiterminados para poder fabricar o para poder obtener una unidad de producto terminado. En este caso va a ser una bicicleta. Por lo tanto, aquí le vamos a indicar la cantidad de componentes, cantidad de unidades que nosotros vamos a necesitar para cada uno de esos componentes o semiterminados. Y otra cuestión fundamental van a ser las unidades de medida. Las unidades de medida, evidentemente, aquí coinciden que todas son unidades, pero nosotros en función del proceso productivo y en función del tipo de material o del tipo de componente, pues podemos tener unidades, podemos tener metros lineales, podemos tener gramos, podemos tener kilos. Esto está totalmente abierto al sistema y es totalmente parametrizado, ¿verdad? No tenemos, de hecho, ninguna limitación. Podemos incluso establecer distintas equivalencias en función de esas unidades de medida. Lo fundamental aquí es que dentro de lo que es el diseño de una lista de materiales, obligatoriamente, para poder fabricar, vamos a tener que tener el estado de certificada. Si no está certificada el sistema, si no tenemos una lista de materiales certificada, el sistema no nos va a dejar, ¿verdad?, generar una orden de fabricación y, por lo tanto, no vamos a poder declarar la producción. Obligatoriamente tenemos que tener ese estado certificado. Además de esto, es importante trasladar el concepto de versión. Es muy habitual que los departamentos de ingeniería trabajen con versiones de listas de materiales, ¿verdad? Nosotros podemos tener una primera versión de esa lista de materiales de la bicicleta, pero a medida que nosotros vamos desarrollando el producto, podemos tener distintas versiones de esta lista de materiales. Que sepamos que dentro de Business Central podemos tener un control de versionado de todas las listas de materiales. Esto es una utilidad bueno, pues, muy operativa, muy útil de cara a esos departamentos de ingeniería y, por supuesto, también de cara a llevar una trazabilidad total del proceso productivo. Saber en todo momento cuál ha sido la versión con la que nosotros hemos fabricado esta bicicleta y poder llevar una trazabilidad, incluso un stock de pues, qué productos tenemos nosotros en planta en base a esas versiones, ¿vale? Fundamental. Por defecto, el sistema nos exige tener una versión activa, ¿vale? Por defecto, las versiones activas se manejan en función de las fechas operativas, ¿verdad? Pero también es verdad que manualmente nosotros, dentro de la orden de producción, podemos escoger con qué versión vamos a poder fabricar esta bicicleta, ¿verdad? Es algo, yo creo que también muy relevante. Por otra parte, como os decía, tenemos dentro de lo que es la ficha del producto,
tendríamos lo que es la ruta de producción, ¿verdad? La ruta de producción, vamos a ver el detalle de una ficha. La ruta de producción, evidentemente, el objetivo es identificar todas las operaciones por las que tiene que pasar los componentes o los semiterminados para poder transformarse en un producto terminado, ¿verdad? Por lo tanto, lo primero que identificamos en una ruta de producción serían todas las operaciones, como veis aquí en las líneas, todas las operaciones por las que tienen que pasar, ¿verdad?, en ese proceso productivo. Y eso es algo que nosotros diseñamos en la propia ruta. Algo importante y que varía con respecto a la parametrización de lo que tenemos en las listas de materiales sería la parte de la tipología de lo que sería la ruta de producción. ¿Por qué digo esto? Porque así como os decía que tenemos que identificar las operaciones de la ruta de producción, tenemos dos tipologías, o tipología en serie o tipología en paralelo, ¿verdad? Seguramente que los presentes que estáis aquí acostumbrados a diseñar operaciones de producción sabéis a lo que ya me refiero. En serie estamos hablando de la secuenciación de esas operaciones. Hasta que no terminemos una operación no podemos continuar con la siguiente. Sin embargo, en paralelo le estamos diciendo al sistema que podemos ejecutar varias operaciones al mismo tiempo, ¿vale? Por lo tanto, es una configuración fundamental. Esto va a depender, evidentemente, del proceso productivo, va a depender, evidentemente, de las operaciones por las que tengan que pasar esos terminados esos componentes, pero bueno, que sepamos que tenemos esa función, es importante. Exactamente lo mismo que para las listas de materiales vamos a tener los distintos estadios, ¿verdad? La ruta de producción, desde el certificado, que va a ser el obligatorio, hasta nuevo, desarrollo o cerrado. Y exactamente lo mismo vamos a tener para el control de versionado que teníamos también en las listas de materiales, también vamos a tenerlo en las rutas de producción. Si bien es verdad que es más habitual llevar un control de versionado en las listas de materiales, pero también que sepamos que existe esa posibilidad. Y evidentemente, igual que tenemos que definir en las rutas cada una de las operaciones, ¿verdad? Es evidente que lo que tenemos que identificar también son los tiempos de producción. Es decir, esos tiempos, cuánto tiempo va a tardar en ejecutarse esa operación. El tema de tiempos es un tema también muy importante a la hora de definir las rutas de producción y es un tema muy denso, ¿verdad? Pero básicamente hoy me voy a centrar en dos conceptos, en el tiempo de preparación y el tiempo de ejecución, porque tenemos un montón de tiempos, ¿verdad? Tiempos de producción, pero sobre todo me voy a centrar en estos dos que son los más importantes. Tiempo de preparación, sean todos aquellos tiempos que nosotros estimamos antes de comenzar la operación, y el tiempo de ejecución, evidentemente, es el tiempo efectivo que la operación va a tardar, ¿verdad? Por lo tanto, manejamos esos dos tiempos. Indicación. Dentro de las rutas de producción vamos a tener que definir centros de trabajo y centros máquina. Como todavía no he introducido este concepto, después lo veremos, pero quiero que os suene, quiero que os quedéis con este concepto porque después lo vamos a analizar en detalle, ¿verdad? Y hay un concepto fundamental, me gustaría recalcarlo, aunque muchas veces no siempre se pasa por alto, pero sí es importante, que es el vínculo de ruta, el código de conexión ruta, ¿verdad? El código de conexión ruta, básicamente, ¿qué es? Lo que nos permite el código de conexión ruta es relacionar la operación de la ruta de producción con los materiales de la lista de materiales. De esta forma, nosotros podemos indicarle al sistema qué materiales vamos a consumir en una operación concreta, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros vamos a poder relacionar este código de ruta conexión, como veis aquí, yo le puedo decir pues que estos tres materiales, o estos tres semiterminados, ¿verdad? Yo los voy a consumir en una operación concreta de una ruta de producción. Por lo tanto, es fundamental que parametricemos también correctamente, ¿verdad?, lo que sería el código de ruta conexión. Y de esta manera podemos relacionar, insisto, operación con lista de materiales, fundamental. Vale, voy a cerrar aquí y me voy a ir otra vez a lo que sería la parte del guión. Vale, por lo tanto, ya hemos visto de qué manera podemos definir un producto, ¿verdad? Ya hemos visto de qué manera podemos parametrizar esa lista de materiales, las rutas de producción y, evidentemente, el código de conexión ruta. Pero hay un concepto fundamental a la hora de diseñar también un producto, que no solamente son las listas de materiales y las rutas de producción, sino que son los centros de trabajo y los centros máquina. Y aquí nos vamos a parar un poquito.
¿verdad? Si volvemos otra vez a Business Central, veremos que tenemos las capacidades. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es cómo vamos a manejar esas capacidades de producción. Las capacidades de producción en el sistema se definen a través de centros y tendremos dos tipos de centros, ¿verdad? Estamos hablando de centros de trabajo y estamos hablando de centros máquina. Cuando estamos hablando de un centro de trabajo, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, pues estamos hablando de un área productiva dentro de la planta. Estamos hablando de una sección dentro de la planta. Estamos hablando de un departamento dentro de la planta, ¿verdad? Dentro de este ejemplo que nosotros hemos traído hoy, es la bicicleta en ruta, hemos identificado pues estos 4 centros de trabajo. Tendremos un centro, un departamento de montaje, de embalaje, de pintura e incluso de maquinaria, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la parte de lo que sería el centro de trabajo, ¿qué es lo que tenemos que pensar aquí? Bueno, pues como veíamos en lo que es la diapositiva, tenemos que pensar que dentro del centro de trabajo podemos identificar unidades de medida, podemos identificar capacidad y eficiencia. Son conceptos muy técnicos, pero que tenemos que entender perfectamente para poder parametrizar y entender después cómo funciona el sistema, lo que sería la funcionalidad de producción. Vamos a ver los calendarios y los turnos de planta, vamos a ver también cómo se calculan. Vamos a ver un tema súper interesante en producción, además de la planificación, que es el tema de la rentabilidad de las operaciones, los costes de producción, y vamos a ver también los recursos de capacidad restringida, ¿verdad? Y todo esto lo vamos a ver dentro de lo que sería la parte del centro de trabajo, ¿vale? Acordaros, es la sección, el departamento, dentro de lo que sería nuestra planta. Pero como os decía, también tenemos los centros máquina. ¿Y los centros máquina qué van a ser en nuestra fábrica? Pues van a ser o máquinas o personas, ¿verdad? Conceptualmente quiero que os quedéis con esa idea, ¿verdad? Por lo tanto, todas las personas y todas las máquinas obligatoriamente van a tener que estar en un departamento. Por lo tanto, todos los centros máquina van a tener que estar relacionados con un centro de trabajo, ¿vale? Esa es un poco la relación. Por lo tanto, si nos vamos a un centro de trabajo montaje, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? Lo primero que tenemos que parametrizar. Lo primero es la unidad de medida. Esto es básico, ¿verdad? Es decir, vamos a tener que identificar al sistema cuál es la unidad de medida con la que nosotros vamos a manejar la capacidad productiva. En este caso, yo he seleccionado minutos, pero evidentemente esto depende mucho del proceso productivo. Como veis, pueden ser unidad de tiempo, velocidad incluso, milisegundos, minutos, horas, días, segundos, ¿verdad? Insisto, yo para este ejemplo he utilizado los minutos. Por otra parte, concepto fundamental y obligatorio. Tenemos que, una vez que identificamos esta unidad de medida, tenemos que identificar el calendario de planta. Y esto es fundamental. Es decir, obligatoriamente tendremos que indicarle al sistema cuál es el calendario que nosotros vamos a utilizar en nuestra planta, cuál va a ser la capacidad productiva en tiempo de nuestra planta y en concreto de este centro de trabajo, que es el de montaje. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Identificamos los días operativos, ¿verdad? Identificamos también la hora de inicio y hora de fin. Cuestión curiosa, podemos identificar también, evidentemente, turnos de trabajo. Podemos identificar 1, 2, 3, incluso 4, los turnos que sean necesarios, ¿verdad? Pero fundamental. Y evidentemente, no solamente tenemos que parametrizar en el centro de trabajo lo que es la unidad de medida, acordaros minutos, el calendario en planta, ¿verdad? Sino que tenemos que definir dos conceptos fundamentales en producción, que es capacidad y es eficiencia. La capacidad es una magnitud que la expresamos en unidades, ¿verdad? Y la eficiencia es otra magnitud que la expresamos en porcentaje, ¿vale? En porcentaje. Por lo tanto, pensemos, para entender perfectamente el concepto de capacidad, si yo he identificado que el lunes tengo 8 horas de capacidad, si le pongo aquí capacidad por 3, realmente voy a tener 24 horas de capacidad dentro de este departamento de montaje. Ese es el concepto de capacidad. Y el concepto de eficiencia, todos sabemos que en nuestras plantas yo puedo tener una capacidad de 24 horas, pero yo no soy eficiente las 24 horas. Me gustaría ser eficiente, pero todos sabemos que tenemos improductivos en planta, ¿verdad?, que pueden impactar e impactan de hecho en nuestra capacidad.
Esta es la eficiencia. Por lo tanto, lo normal es que en un centro de trabajo una eficiencia nunca sea del 100%, sino que sea del 90 o del 98%. Probablemente si hay algún director de producción aquí presente me dirá lo contrario, pero bueno, yo creo que es algo a lo que el 100% es muy complicado en tiempos productivos el llegar a conseguir ese escenario, ¿verdad? Como os decía, fundamental estos términos a nivel teóricos, ¿verdad? Como os decía también, dentro de lo que es la parte, una vez que hemos manejado la parte del tiempo, ¿verdad? De lo que sería la planificación y de lo que va a impactar en la planificación, que sepáis que no solamente podemos configurar el sistema a nivel de tiempo de planificación, sino que también vamos a poder parametrizar los costes de producción. Vas rápidamente, porque el tema de costes de producción es un mundo, ¿verdad? Pero básicamente, ¿qué es lo que podemos manejar aquí? Podemos manejar mano de obra directa, costes indirectos y tasas generales de fabricación, ¿verdad? Y básicamente a través, ¿verdad?, de esta parte que tenemos aquí de registro. Cuestión importante, igual que tenemos el cálculo de los tiempos a nivel de planificación, hay un concepto que es también el cálculo del coste en función de las unidades. ¿Qué quiero decir? No me calcules el coste en función del tiempo, sino calcúlamelo en el coste en función de las unidades que yo vaya a fabricar, ¿verdad? Esto dependerá mucho del proceso productivo. Yo, por ejemplo, en este ejemplo que os traigo, he identificado el cálculo del coste unitario por tiempo y el cálculo del coste de la mano de obra directa a 1,2, ¿vale?, euros, en este caso, el minuto, ¿vale? Es como yo lo he identificado. Por lo tanto, cada minuto que yo consuma, yo sé que de mano de obra directa voy a repercutir ese coste, ¿verdad?, al producto semiterminado o al producto terminado, ¿vale? Por otra parte, rápidamente, nos vamos a lo que serían los centros de máquina. Como os decía, el centro de máquina puede ser una persona, operario de producción, puede ser una máquina. Aquí veis que tenemos los dos tipos, robots, cabinas, ¿verdad? Y también tenemos operarios. Y en este caso, como os decía, es obligatorio relacionar el centro de trabajo, ¿verdad?, con tanto de máquina como de persona, ¿verdad? Centro de máquina con el centro de trabajo. Obligatorio lo que sería esa relación, ¿verdad? Lo que sería la parametrización del calendario también, evidentemente, nos iría obligatoriamente con lo que sería el centro de máquina, ¿verdad? Fundamental. Vale, por lo tanto, si volvemos otra vez a lo que sería nuestro índice, ¿verdad? Ya hemos visto unidades de medida, capacidad de eficiencia, calendarios, parametrización de los costes de producción y hay un tema que son los recursos de capacidad restringida. Así como os decía que, y esto es un tema, pues evidentemente muy teórico, así como os decía, permitirme, cursos, así como os decía que nosotros tenemos una capacidad, ¿verdad? Acordaros, en unidad y una eficiencia, ¿verdad? En procesos productivos con capacidad finita, nosotros podemos decirle al sistema que no nos planifique por encima de una carga, por encima de una capacidad máxima, ¿verdad? Esto, insisto, depende mucho del proceso productivo. Por lo tanto, nosotros sí podemos decirle al sistema que por defecto no nos planifique por encima de esa capacidad máxima. Esto probablemente en entornos productivos donde donde tengáis una rotación en planta muy alta del personal, entendáis perfectamente esto, ¿no? Por ejemplo, en clientes que tenemos de automoción, la capacidad restringida pues no se utiliza prácticamente porque depende mucho de la demanda, ¿no?, de los pedidos que tenga que atender. Vale. Por lo tanto, dentro de lo que sería esta configuración, ya hemos visto esa parte de los centros de máquina, ¿verdad? Centros de trabajo. Pero algo fundamental y es, bien, y ahora que ya tenemos parametrizado nuestro producto, ahora que ya tenemos parametrizado lo que sería en nuestros centros de trabajo y los centros máquina, ¿qué pasa con todo esto? Pues algo muy sencillo. Para hoy lo que he traído ha sido una orden de producción muy sencilla, ¿verdad? Hoy el objetivo, sobre todo, no es trasladaros cuál es el circuito de producción, ¿verdad? Porque
como veréis en lo que sería el título del webinar, es fabricación 1. Por lo tanto, nada más es una introducción a la fabricación. Probablemente agendaremos el módulo de fabricación 2. Pero sí que hoy me gustaría explicaros, bueno, pues una vez que tenemos ya parametrizada la bicicleta, esto es una orden de producción lanzada, ¿verdad? Y dentro de una orden de producción, lo primero que tenemos que identificar es el producto que nosotros vamos a fabricar. Ese producto que nosotros hemos parametrizado inicialmente es este que tenemos aquí, ¿vale? La bicicleta. Y evidentemente, dentro de lo que es la orden de producción, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener las operaciones, ¿verdad?, que hemos definido en la ruta de esa bicicleta y vamos a definir, evidentemente, vamos a traer los componentes, acordaros, esos semiterminados y esa materia prima, ¿verdad?, de los componentes de producción. Quiero trasladaros la importancia de los tiempos de producción en lo que sería la orden, ¿verdad?, de producción. Fijaros que nosotros tenemos aquí una hora y una fecha y una hora inicial y una fecha y una hora final. ¿Y esto por qué? Bueno, pues esto básicamente tiene toda la relación del mundo en función de las rutas de producción. Nosotros lo que hemos definido son operaciones dentro de la ruta con cada uno de esos centros de trabajo, ¿verdad?, y con unos tiempos. Nosotros lo que le estamos diciendo dentro de lo que es la ruta de producción, lo que le estamos diciendo es que la primera operación que vamos a ejecutar se va a producir en el centro de trabajo 100 y va a ser un montaje de rueda. Y le estamos diciendo qué tiempo de preparación me va a tardar esa operación y qué tiempo de ejecución por cada bicicleta. Por cada bicicleta. Pensar que yo en mi orden de producción tengo 10 bicicletas. Evidentemente, a más bicicletas, pues mayor capacidad de producción voy a necesitar, ¿verdad? Por lo tanto, evidentemente, hay una relación directa entre la cantidad de producto terminado y el tiempo de producción, ¿verdad? Volvemos otra vez a la ruta. Si os fijáis, estos tiempos de producción se trasladan directamente al calendario, ¿verdad? ¿Y cómo es capaz el sistema de trasladar tiempo y calendario? Pues por esa relación entre la ruta y el calendario que yo he identificado en el centro de trabajo. Por eso que el sistema lo que me plantea son estos tiempos y esta planificación de la producción, ¿verdad? Fundamental entender esta parte. Exactamente lo mismo, nosotros podremos ver desde la ruta de producción, podemos ver evidentemente todos los componentes que yo tengo identificado, ¿verdad?, en lo que sería esa lista de materiales que inicialmente nosotros tenemos en lo que es la parte de la definición de ese producto terminado, ¿verdad? Bien, ya os he enseñado una ruta de producción y lo importante que son los tiempos y la fecha en cuanto a esa definición de los tiempos de producción. Me gustaría ver con vosotros también, una vez que nosotros tenemos planificada una orden de producción, oye, ¿qué impacto tiene esta planificación, ¿verdad?, en la capacidad de los centros de trabajo? Y vamos a ver dos conceptos fundamentales, que es la disponibilidad y la cargabilidad de cada uno de los centros de trabajo, ¿verdad? Pues fijaros, como yo ya tengo identificada esta orden de producción, que es una orden de producción lanzada, ¿verdad?, yo voy a analizar con vosotros los centros de trabajo y me voy a ir en concreto al centro de montaje. Fijaros que yo voy a analizar la carga de ese centro de trabajo. Y esa carga, como veis aquí, directamente el sistema lo que me plantea es un calendario. ¿Este calendario de dónde sale? Pues sale directamente de lo que sería la parametrización que nosotros hemos hecho en ese centro de trabajo. Yo lo tengo a día, ¿verdad? Pero puedo ponerlo semana, mes, trimestre. Dentro de lo que es una planificación fina o una planificación más al detalle del día a día, me gusta más analizarlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Pero es algo importante que veáis aquí la capacidad. La capacidad, estos 1440, ¿qué son? Son minutos. Es lo que yo he definido en este centro de trabajo. Esa es la capacidad total del centro de trabajo. Si os fijáis, yo tengo una orden de producción para el día 27 y si os fijáis aquí tengo cantidad asignada. Estos 900 de cantidad asignada, ¿qué son? Son minutos. ¿Y de dónde salen? Pues si yo pincho aquí, yo veré todas las operaciones de esa orden de producción que yo os había enseñado planificadas en el tiempo. Y yo podré ver el tiempo asignado, tiempo
real, el tiempo efectivo asignado en cada una de las operaciones. No deja de ser cantidad total por el tiempo de cada una de las operaciones, ¿verdad? Por eso que yo en todo momento voy a poder analizar lo que es la parte de capacidad y cantidad asignada. Evidentemente, esto, como veis aquí, el resultado va a ser una disponibilidad después de los pedidos, ¿verdad? Que esta disponibilidad pues, va a ser expresada también en minutos, no deja de ser la diferencia entre capacidad y cantidad asignada, ¿verdad? Y algo importante que también vamos a poder analizar, que sería la cargabilidad. Es decir, esta cargabilidad, a diferencia del resto, estos son minutos, como os decía, esto sí que está expresado en porcentaje, ¿vale? Por lo tanto, yo sé que para este centro de trabajo que yo estoy analizando, para esta unidad productiva, para este día en concreto, yo sé que todavía pues no he llegado a mi 100%, ¿verdad? A mi 100%. Siempre y cuando mi centro de trabajo tenga esos recursos restringidos. ¿Por qué? ¿Os acordáis del concepto de recursos restringidos? Veis aquí que por defecto el sistema sí que me permite planificar por encima de ese 100%. De hecho, aquí hay 116% y de hecho hay cantidad por encima de la capacidad disponible, ¿verdad? Esto, insisto, puede ser bueno, pues un escenario real. Si nosotros, por ejemplo, llamamos a una ETT, ahora mismo no tengo capacidad, pero llamando a una ETT puedo solucionar el problema, porque lo que a mí me preocupa es atender correctamente la demanda, ¿verdad? Eh, yo creo que hemos tocado rápidamente, muy rápidamente, yo sé que he ido muy rápido, nada más teníamos media hora, creo que he cumplido a rajatabla y yo creo que por mi parte, nada más. Ok, muchísimas gracias, Jordán. Has sintetizado muy bien y has cumplido. Eh, Vamos a dejar, mientras despedimos, a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta. De momento no hay Perfecto. ninguna. Ahí tenéis la dirección de correo donde podéis contactarnos, marketing@arventia.com, para cualquier pregunta relacionada sobre este webinar o, en general, si queréis hablar con nosotros de forma personalizada y exponernos vuestra casuística, ¿no? La gente que os vamos a atender, pues como Jordán, como yo, somos los empleados de Arventia y estaremos encantados de hacerlo. Bueno, simplemente recordaros que el calendario de los webinars que faltan por celebrar está disponible en arventia.com. Ahí os podéis inscribir y damos por concluida la sesión de hoy. Un saludo a todos y muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias.